Vázquez, soy parte del Consorcio Interuniversitario para la Sociedad del Conocimiento y represento al municipio de Ponce en la noche de hoy, y también está con nosotros de parte del municipio de Ponce nuestra directora, la doctora Heidi Dilán de la Universidad Interamericana y directora de la Oficina de Desarrollo Cultural, entre otras distinguidas autoridades municipales y universitarias. Este consorcio interuniversitario de la Sociedad del Conocimiento presenta un ciclo de conferencias a cargo de las universidades ponceñas dirigido a estimular la participación ciudadana en las alternativas de solución de nuestra situación como sociedad urbana. Este ciclo de conferencias lleva por título Ponce ante la situación mundial y los retos del país. Para presentarles lo que es el consorcio y lo que es este ciclo de conferencias, dejo con nosotros al presidente del mismo, el profesor José Ramón Villalón de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Lo recibimos con un aplauso para romper el hielo. De nuevo, buenas noches. Ya había tenido la oportunidad de saludarlos. Me agrada mucho tener aquí a antiguos compañeros y compañeros que están todavía en la enseñanza, antiguos alumnos actuales, y ver también personas de las diversas entidades que hemos invitado a todo este ciclo de conferencias. Yo diría que este ciclo de conferencias resulta ser una primicia histórica. Es decir, la primera vez que se da en la ciudad de Ponce una reunión en la que están invitados personas de todas las universidades de Ponce. Nosotros hemos tenido la precaución de llamar a todas las universidades de Ponce y invitarlas acá para que no suceda que las personas que tienen que mirar todas hacia la misma parte para encontrar la verdad, cada una esté mirando a algún rinconcito. Y lo que queremos es, por lo contrario, que todos podamos poner nuestros intelectos un poquito en consonancia y empezar a pensar en las cosas que nos preocupan a todos, en las cosas que pueden hacer que nuestro pueblo de Ponce y que toda la isla, todo el país, todo el archipiélago, como de vez en cuando decimos, pueda empezar a pensar con un mismo pensamiento y en estos momentos de crisis en que estamos, podamos utilizar la crisis para crecer. Entonces, por esta razón, aunque ya la iniciativa lleva 5 años, es decir, nosotros empezamos a reunir diversas universidades desde el año 2010. En esos momentos que eran también un poquito tumultuosos, recuerdo una cierta huelga que hubo por ahí que duró 60 días, pues ese mismo día nosotros estábamos reunidos. Recuerdo que fue en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico en Ponce, que siempre nos ha respaldado en todas las actividades y que están presentes aquí algunos de sus alumnos y está presente algunas de sus profesoras aquí en este momento con nosotros. También se han distinguido en especial la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que precisamente se han enclavado voluntariamente en la ciudad para hacer presencia en la ciudad, para vivir y darse cuenta de que ellos están trabajando por este grupo de personas que en esta ciudad histórica han hecho de aquí su residencia y estamos tratando de levantar la ciudad
que ya tiene una historia verdaderamente prestigiosa, para que vuelva a florecer como ha florecido en muchas épocas de nuestra historia. Pero tenemos también personas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que fue la primera universidad establecida en Ponce, fue establecida en 1948 y ya lleva por lo tanto 67 años educando a la población de Puerto Rico, y tiene mucho prestigio. Muchos de los profesores han estudiado precisamente en la Universidad Católica. Algunos nos enorgullecemos de haber sido profesores allí en cierto tiempo también. Y la Universidad Interamericana, que se ha convertido en una de las universidades más pobladas de nuestra región, aquí en Ponce, también ha dicho presente. Por cierto, dijo presente desde el primer momento también, y tenemos algunas personas de la Universidad Interamericana acá. La doctora Vilma Colón nos recibió desde el mismo 2010 y nos apoyó en el hecho de tratar de reunir a todas las universidades para que pudiéramos conversar, pudiéramos compartir, y en un futuro incluso, cuando por ejemplo en una universidad no haya una determinada asignatura que le interese en particular a un estudiante, se puedan hacer combinaciones de manera que uno pueda ir a una clase en una universidad mientras está matriculado en otra, y así compartir, y así en las diversas actividades que se están produciendo, porque los estudiantes de estos tiempos son muy activos en lograr iniciativas para la ciudad, para los pobres, para los desvalidos, y también para grupos como el nuestro, que es un grupo que lo que quiere es fortalecer el elemento intelectual de nuestras universidades, de manera que nosotros nos preparemos para lo que en el mismo nombre de nuestro grupo se llama la sociedad del conocimiento, que no es una cuestión elitista, es la necesidad de abrir nuestro entendimiento para el trabajo. Desde toda la vida el hombre ha tenido que trabajar, y en el trabajo, a medida que ha ido conociendo más, ha podido lograr más riqueza, sacar más riqueza de la tierra, sacar más riqueza de los intercambios humanos, y lograr algunos cambios, de los cuales uno de los más excelentes es, por ejemplo, la ciencia que se ha logrado organizar, sobre todo a partir del siglo XVI en adelante, y que tanto nos enorgullece, pero que también es una de las cosas que nosotros tenemos que criticar en un determinado momento, para lograr que los fines de la humanidad sean cada vez más precisos y más efectivos. Así que, bueno, quiero mencionar las otras universidades que han respondido, que como la Universidad, la Caribbean University, ha respondido también el Turabo, que es la última que ha llegado a nosotros. No sé si se me olvida alguna. Bueno, naturalmente dejo para última la Universidad de Puerto Rico, de donde salió la iniciativa, pero somos simplemente unos compañeros más. Es decir, no hay ninguna dependencia de una universidad con respecto a las otras. Y quiero decir que la ciudad se ha portado espléndidamente con nosotros. Es decir, por fin ha habido mayor interacción entre el municipio, la ciudad, la administración de la ciudad, la misma alcaldesa,
que nos recibió y que convocó a los directivos de todas las universidades para que esta iniciativa pudiera tener efecto. Y en efecto, prácticamente todas las universidades respondieron al llamado de la alcaldesa, de manera que salió muy bien. Le quiero mandar desde aquí, ella no puede asistir evidentemente por sus muchas ocupaciones, a todas, pero yo supongo que ella vendrá de vez en cuando a algunas de nuestras conferencias, porque ella tiene mucho mérito, igual que las otras personas que tiene ella en puestos principales, como la ya mencionada doctora Heidi Dillán, pero también, por ejemplo, que nos ha recibido el administrador de la ciudad, el señor Eliezer Velázquez, y evidentemente el muy querido y desde hace mucho tiempo colaborador que ya ustedes han visto, el señor Jaime Vázquez. Hoy tenemos el placer, como ustedes saben, de tener con nosotros al arquitecto Patrick Urbain, de origen belga, pero que está radicado en Puerto Rico desde hace ya muchos años. Ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura, ha sido profesor en otras partes, fue planificador de la ciudad en la segunda oportunidad. Cuando aquí hubo Ponce en Marcha, hubo una primera planificación obligatoria para llegar a ser un municipio autónomo, cosa que fue el primer municipio que logró serlo, el municipio de Ponce, y entonces hubo un planificador, ya él estaba ayudando en ese momento, pero en la segunda renovación de la planificación, no sé si fue en el 96 o en el 99, del 2000 al 2002, él fue el planificador de la ciudad. Y ustedes, si vienen a varias conferencias que vamos a tener, sabrán todo lo que significa y todo lo que ayuda la planificación en una ciudad. Hoy también tenemos con nosotros al licenciado Rolando Emanueli, quien se ha brindado precisamente también por los intereses y las experiencias que él tiene en su fructífera y muy conocida carrera como abogado y como ciudadano muy interesado en el bienestar de la ciudad, para ser el moderador de la conferencia. De manera que cuando nosotros nos pongamos a hablar, él va a hacer oír su voz, va a poder responder con el arquitecto Patrick Urbain a las preguntas que se le pongan, pero no es que solamente una cuestión de preguntas. Yo les quisiera decir lo siguiente: nosotros tenemos que innovar en todo, y otra de las cosas que tenemos que innovar aquí es que aquí no se viene exclusivamente a oír una conferencia. Oír una conferencia es un estímulo, es una manera de empezar a pensar, de tomar un insumo de unas ideas que a lo mejor conocíamos poco, conocíamos quizá los problemas, pero no los soñábamos en la forma en que está expuesta por una persona que tiene un verdadero conocimiento de eso. Y entonces, eso lo que tiene que alertar es a que el público, adultos y jóvenes, todos digan su parecer, propongan cosas, no tengan miedo de equivocarse. Equivocarse es bien humano y lo que tenemos que hacer es poner de acuerdo. Yo digo que necesitamos más tiempo para intercambiar ideas después de la conferencia que el mismo tiempo que dure la conferencia. Así que, sin decirles más por el momento, ya que a lo mejor podremos hablar en otras conferencias también de esto, sin decirles más, llamo al podio al arquitecto Patrick Urbain para que comience la conferencia. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Bien, doy la gracia a todos los organizadores de la actividad. Hay varias personas, yo vi la lista de la gente que van a deponer en otro día, gente muy prestigiosa. Yo creo que soy el menos prestigioso de todos. Pero yo sé, en gran parte, pregunté por qué me invitan a mí y me dijeron, pero que necesitamos a alguien que provoca la reacción del público y todo. Así que yo me imagino que yo estoy aquí como provocador número 1, pero lo prometo que me voy a portar bien. El título de la ponencia, un título impuesto también por los organizadores, se llama Reflexión de pueblos sobre la actualidad mundial, causas y efectos, realidades que inciden en nuestra situación de país. Es un tema bien complejo, bien pesado además, en el cual nos podemos perder muy fácilmente. ¿Cómo es que yo puedo provocar o divertir con un tema tan enredado y tan complejo? Y me recordé que hace 15 años yo escribí un cuento que tiene que ver con la situación de país, pero que también se puede adaptar de forma universal, se puede adaptar a la humanidad, a todos los países, a una persona también, como individuo. Y ese cuento, en lugar de perder vigencia, yo me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo, tomaba más vigencia, se ponía más realidad, casi como fuera una pequeña profecía, ¿no? Y el año pasado decidí ilustrarlo y después no supe qué hacer con él, así que se me recordó sacarle una copia y entregárselo a la entrada. No vamos a leerlo, pero sí lo vamos a usar como referencia porque yo creo que está en el corazón de ese problema. Un cuento escrito un poco como si fuera un cuento para niños, pero es una parábola que tiene sus aplicaciones, ¿verdad? Así que los invito a tenerlo bajo la mano porque nos vamos a referenciar a ese cuento con bastante frecuencia. Bien, entonces, como se los dije, esto es un tema impuesto y como yo nunca me contento de lo que me dan, si yo tengo una facultad de cuestionar las cosas, dice reflexión de pueblo. Y eso es una gran responsabilidad porque de un cierto modo me están pidiendo hablar a nombre del pueblo. Y yo me pregunto, ¿qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Verdad? Se supone que yo hable a nombre de toda esa gente que están por ahí. Y parece una cuestión muy retórica, pues claro, todo el mundo sabe que es el pueblo, obviamente. Pero la cuestión es, todos tenemos la misma idea de lo que es el pueblo. Tenemos que pensar unas cosas. Puerto Rico es un país, sobre todo yo creo en Puerto Rico, que es un país que es bastante segregado socialmente y también, sobre todo, espacialmente. Y me explico. Una muchacha que se cría en un residencial público, que va a la escuela pública todos los días, se divierte jugando baloncesto en la cancha de baloncesto del residencial, tiene una vivencia completamente distinta y también frente a los retos de la vida, las oportunidades cada vez más reducidas que le da su situación de crecer. Un muchacho que se cría en una urbanización de alto ingreso con portón electrónico, que va a la escuela privada, que escoge un deporte que se practica en los clubes privados, después se va para la universidad, muchas veces priva también, hasta en el exterior, y vuelve y tiene la aspiración a tomar la rienda del país, a dirigir el país, parte de la clase dirigente del país. Otra experiencia, el muchacho que vive en un arrabal y entonces tiene la pobreza de un lado, el punto de droga del otro, el que vive en el campo, que los padres tienen que recoger semillas todos los días para tratar de darle una educación, llevarla a la escuela,
o el que vive en una urbanización común y corriente, de interés social o no, y que tiene una experiencia mixta de lo público, de lo privado, etc. Son experiencias distintas, son vivencias totalmente diferentes. Y entonces yo creo que legítimamente nos podemos hacer la pregunta de que si realmente la reflexión de pueblo es la misma entre esas diferentes burbujas. Obviamente si empezamos a hacer el inventario de cada experiencia individual, yo puedo seguir hablando por una semana, no vamos a salir de ese seminario. Eso no es el propósito. El propósito es que tengamos conciencia de que cuando pensamos pueblo, no nos vamos a encerrar a pensar que el pueblo es la burbuja que nosotros conocemos, que es el sector social en el cual nos desempeñamos, y que lo que está en la otra burbuja no es pueblo. No, el pueblo es lo que yo conozco, pero esto por ahí no son pueblos de verdad. Tenemos que evitar ese pensamiento. Entonces tengo una propuesta, tenemos que definir lo que es pueblo. Y me voy a referir al cuento por la primera vez. Se trata de un barquito bien especial porque tiene 3 capitanes y unos pasajeros. Y lo que yo propongo es que nuestra definición de pueblo seamos todos nosotros los pasajeros. Somos los pasajeros, es el pueblo. No importa que el pasajero está en primera clase, en tercera clase, todos los pasajeros son el pueblo, y excluimos del pueblo, en mi propuesta, los capitanes cuando tienen el timón del barco. Los capitanes, ¿quiénes serían los capitanes? Son las personas que toman decisiones que afectan al pueblo. Y me va a decir, pero párate, un alcalde toma decisiones, un empleado municipal toma decisiones sobre el pueblo, y él es del pueblo. Yo, sí, claro, él es del pueblo cuando saca su automóvil, cuando va al centro comercial, cuando va caminando por la calle, lleva a su nena a la escuela, es el pueblo. Pero cuando se sienta frente a un escritorio y toma una decisión, yo propongo que no sea incluido en nuestra definición de pueblo. Es la única exclusión que yo propongo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, pueblo somos todos, no importa. No importa el sector, la burbuja, si trabajan, si no trabajan, etc. Bien, fuera de eso, reflexión de pueblo. Yo no voy a buscar las diferencias, yo voy a tratar de buscar los denominadores comunes, lo que yo percibe que hace que la gente de pueblo perciben cosas similares. Yo no sé si yo tengo la razón, pero así es que yo lo voy a ver. Que esas conversaciones de calle o de lugares públicos que podemos oír todos los días, no importa si lo podemos oír en un restaurante donde se come con vino caro todos los días, o en el cafetín de mala muerte de la esquina, cosas que son recurrentes y que son comunes al pueblo, ¿no? Y yo voy a empezar con una gran palabra diciendo que yo pienso que el pueblo ha entrado de pleno en la posmodernidad. Respeto a ese tema. Posmodernidad es una gran palabra, obviamente, no se preocupan que yo no voy a citar a Foucault en esta conferencia, pero tenemos que hablar sobre eso, un cambio de sociedad drástico. Si no hablamos de eso no podemos entender cómo es que el pueblo piensa. ¿Qué es la posmodernidad? Si preguntan al profesor Villalón, si preguntan a un abogado, a un arquitecto, a un político, a cualquier profesión, le va a dar una definición bien clara de la posmodernidad, pero nunca va a encontrar la misma definición. Es decir, ¿pero qué es eso? Nadie sabe exactamente lo que es la posmodernidad. Bueno, ni siquiera sabemos tan poco finalmente de la posmodernidad que ni siquiera hemos podido darle un apellido propio. Postmodernidad, eso no significa absolutamente nada que sea el mundo que vivimos después de la modernidad, pero no sabemos si es
en contra de la modernidad o para ponerle la quinta velocidad al carro de la modernidad. A veces sí, a veces no, pero estamos realmente en una nube de desconocimiento total. Y es normal porque estamos en el medio de eso. No tenemos la distancia histórica para entenderlo. La gente que vivía en la antigüedad, yo me imagino que no sé, otros llamaban antigüedad, yo no sé cómo se llamaban a la época de la antigüedad, ni en la Edad Media no sabían que estaba en el medio de algo, pero ya con el Renacimiento la gente empieza a tener una visión clara de la cosa, y ahí que viene el modernismo, la modernidad, y ahí sí que tiene una visión clara del mundo. Tenemos que hablar de la modernidad porque nosotros somos los que vienen después de eso. La modernidad se desarrolla en el siglo XIX, alcanza, yo diría, su gran clímax en el siglo XX, pero en el siglo XX que recibe los primeros grandes cantazos, diríamos. La modernidad se basa en la reproducción masiva, en la máquina, y básicamente la gran visión del mundo de la modernidad está basada en el concepto de progreso. ¿Cuál es el progreso? Es la fe, la creencia inquebrantable que el desarrollo económico, atado esencialmente al capital, al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, va a resolver todos los problemas de la humanidad. Con el progreso nosotros vamos a vivir muchos años. Con el progreso nosotros ya no vamos a ser pobres, vamos a tener un nivel de vida mejor. Gracias al progreso de la ciencia, la tecnología, nosotros vamos a tener una mejor salud con los hospitales, una mejor educación, vamos a tener una mejor sociedad, más tiempo libre, y vamos a tener mejores comunicaciones. Y esa modernidad toma forma. Parece que esos objetivos de que el hombre finalmente va a lograr su pecado original de ser el gran dominador del universo, se está haciendo realidad. Aparece la radio, la televisión, la locomotora, los aviones y finalmente las computadoras, los celulares, todo eso es parte de lo que se llama progreso, ese movimiento del hombre de atrás para adelante sin mirar por atrás, definitivamente, dejando todo el pasado como algo totalmente obsoleto. Eso es la modernidad. Pero la modernidad va a empezar a encontrar muchos problemas en el camino, empezando a final del siglo XIX, donde hay una toma de conciencia de que todo ese gran desarrollo se está haciendo a costa de la miseria de unos obreros. Y empieza la lucha social, empieza a aparecer los proyectos alternos, socialismo, comunismo, que tampoco ha resuelto esos problemas. Son proyectos todos basados, ideologías basadas en la modernidad, entre paréntesis. En el 1914 empezó una primera guerra mundial que gracias precisamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología extermina al ser humano de una forma sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Una crisis en el 29 de la bolsa hace perder la gente esa confianza en la posibilidad de un desarrollo económico que puede crecer sin nunca encontrar problemas. Esa crisis deja millones de gente en la calle, en plena pobreza. Luego una Segunda Guerra Mundial que termina con la explosión de 2 bombas nucleares, y ya nos damos cuenta que la posibilidad de exterminar millones de seres humanos en un par de segundos, seguida de una guerra fría. Usted no ha conocido la Guerra Fría, pero una paranoia de que un loco podría apoyar sobre un botoncito rojo y explotar el planeta en un par de segundos. Y ha pasado muchas cosas que han minado la confianza de la gente en esa modernidad. 2 guerras vergonzosas para las más grandes potencias mundiales,
Vietnam para Estados Unidos y Afganistán para Rusia, la grande potencia mundial. Eso es una pela por dos enanos del tercer mundo, básicamente. Y entonces empiezan una resistencia a eso. Yo creo que los baby boomers son los primeros que ofrecen esa resistencia, los movimientos hippie, para una sociedad un poquito menos materialista, una mejor visión del mundo. Los punk en final de los años 70, un poquito más anarquistas y violentos, pero a partir de, y otras cosas más peligrosas todavía, el islamismo en el 79 con el ayatollah Khomeini son respuesta al modernismo, ¿verdad? Pero empieza a explotar un montón de movimientos que no están articulados entre sí, que cuestionan el progreso. En los 80, la explosión de Greenpeace, de los movimientos ambientales, la preocupación sobre que tal vez nadie va a hacer explotar el planeta apoyando sobre un botón rojo, pero que realmente la estamos matando al planeta. Hace 10 años hubiéramos dicho poco a poco, ahora nos damos cuenta que lo estamos haciendo de forma exponencial. Hay lucha de muchos sectores para sus derechos, lucha de indígenas para sus derechos en distintos lugares del mundo, la percepción también de una creciente diferencia entre ricos y pobres, entre países ricos son cada vez más ricos en relación con los países pobres, y dentro de los países ricos hay gente cada vez más rico, pero cada vez menos numerosos. Injusticia social, nos damos cuenta también que se dedica cada vez menos recursos a la educación, a la salud, se convierten en negocios, la violencia callejera, el narcotráfico, todo eso crean ideas, movimientos, luchas, un montón de luchas por todos lados que no necesariamente están articulados. Pero sobre todo yo creo que lo que define a una percepción de pueblo es que también la gente que toman las decisiones no están representando al pueblo. Existen poderes muy grandes, transnacionales, que no tienen patria, no le importa, que dominan a los políticos de todos los países y que lo tienen en su mano y que no importa cómo la gente vota, cómo la gente se expresan, los resultados son los mismos porque son la misma gente que deciden. Y en ese sentido ha entrado esa desconfianza, este sentido de que el mundo no va, la humanidad no va en la buena dirección, de que cada generación tiene más dificultad que la generación precedente, y que la humanidad va por camino equivocado y que hay algo que hacer. Yo pienso que el denominador común al posmodernismo en ese sentido, si ustedes creen que por algún sitio nos equivocamos de camino, que no vamos en la buena dirección y que algo que hacer, usted está pensando en un cierto modo como un posmodernista. Bien, pero básicamente es más que eso, es que por lo más que intentamos, la gente que toman decisiones no están respondiendo. Y ahí voy a ese cuento que más o menos relata un poco esa dificultad de ese proyecto modernista, materialista. Dice, yo lo sé de memoria, yo no sé por qué lo estoy buscando. Dice, es que dice pues, poco a poco, o sea, los pasajeros hicieron saber su preocupación los capitanes, pero los capitanes no los hicieron caso. Así poco a poco los capitanes perdieron la confianza de los pasajeros. Y yo creo que si hay un denominador común al pueblo, no solamente el pueblo en Puerto Rico, pero en muchos pueblos en el mundo, es la desconfianza.
yo creo que estamos entrando en una era, en un momento donde no hay confianza en los políticos, no hay confianza en las grandes corporaciones que manejan los políticos, no hay confianza en los bonistas definitivamente, no hay confianza tampoco en las instituciones de gobierno, en las agencias de gobierno, no hay confianza en la policía, no hay confianza en la prensa, en la información que se da en la prensa, no hay confianza tampoco en la información que se provee en internet, ni tampoco hay confianza en la gente que nos dicen que no podemos tener confianza en la información que está en internet. La desconfianza, yo creo que es un sentimiento que es cada vez mayor dentro de los pueblos, no solamente hacia la institución, pero tal vez yo lo puedo palpar un poco entre nosotros mismos, también la desconfianza. Siempre la gente empieza a construir protecciones y barreras alrededor suyo porque no saben, no tienen una base de confianza que tal vez existía cuando la gente creía en el modernismo. Y me va a decir, bueno, está bien, no hay confianza, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y hay propuestas, pero lo terrible de esto es que precisamente el posmodernismo se sigue llamando posmodernismo porque todavía no es un proyecto, no tiene un proyecto articulado. Tenemos sectores que luchan para una cosa, otros sectores que luchan para otra. Y todos los días aparecen luchas nuevas. Hay tantas luchas que si queremos participar a todos, tenemos que dejar de estudiar, retirarnos y convertirnos en un luchador profesional. No estoy hablando de lucha libre, yo estoy hablando y eso nos divide de un cierto modo. Eso nos divide y nos afloja y nos hace débiles de un cierto modo. Esa falta de proyecto unitario que podría arreglar las cosas nos hace débil frente al sistema. Que sistema es una gran palabra que no me piden hoy definir el sistema. Sistema es el sistema, es una S grande que está por encima de nosotros, que nadie entiende, ni siquiera el que está arriba está consciente de lo que es el sistema, a pesar de que el hermano de Rolando hace 2 semanas, el licenciado Rafael Emanuel, le dijo, no, sistema no es deficiente, el sistema es perfecto, totalmente perfecto, claro, para los que lo manejan, los que lo dominan, ¿verdad? Y eso hace que los esfuerzos para tratar de cambiar las cosas quedan frustrados porque el sistema no está construido para que lo logramos. Vamos a unirnos, vamos a crear corporaciones, vamos por la autogestión, vamos por la solidaridad, vamos por la unidad. Sí, pero lo que pasa es que el sistema está construido para que todo esto fracase. Sí, para que tenga un éxito moderado, para hacernos creer que sí, todavía tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, pero realmente el sistema está perfectamente construido para que todas las iniciativas para mejorar el mundo fracasen. Y eso genera otro denominador común en el pueblo, que yo llamo la desesperación. Yo siento un pueblo de desconfianza y siento un pueblo desesperado. Esas son las botellas tiradas al mar en el cuento de los pasajeros que envían botellas hacia Librelandia, Ricolandia y Libre Ricolandia a ver si algo pasa, pero no pasa absolutamente nada. ¿Qué se podría hacer eso? ¿Cuál es el problema fundamental de la modernidad? Yo creo que el problema fundamental de la modernidad es una ecuación que no está balanceada. La modernidad es un modelo que ha generado grandes expectativas en el plano material que no ha podido cumplir. Entonces, se trata de balancear la ecuación. Hay 2 formas de hacerlo. Hay 1000 formas de hacerlo, pero hay 2 formas extremas. La desesperación genera,
sentimiento más peligroso que puede tener el ser humano. Hasta los animales cuando están desesperados que se ponen peligrosos. Extremos para resolver la ecuación. La primera es, no se ha podido resolver la expectativa. Pues mira, vamos a tratar de retomar el proyecto y de levantar los logros. ¿Y cómo hacerlo? Pues excluyendo todo lo que nos contribuye a este logro. Y ese yo creo que es el proyecto de... ¿cómo se llama? El payaso aquello, Donald Trump. Eso es. Vamos a progresar de nuevo. Obviamente, todos los latinos para afuera. Los viejos también, por eso no producen. Pronto los va a mandar para afuera también. Los que no trabajan, que se mueran de hambre. Y eso vamos a reconstruir y alcanzar las expectativas del proyecto entre nosotros, los millonarios y los que trabajan y que se lo merecen. Esto es un producto de una desesperación y esa desesperación provoca que actualmente el candidato número 1 de los republicanos de Estados Unidos. Otro acto de desesperación es al revés, en lugar de actuar sobre los logros, es actuar sobre la expectativa. Si la expectativa es material y es demasiado alta, pero vamos a eliminar la expectativa, vamos a crear un proyecto de orden espiritual. Y ahí está el fundamentalismo religioso, ahí está ISIS, están los musulmanes. Ellos no van hacia el progreso, no les importa. Ellos reconocieron el fracaso de un proyecto materialista y quieren otro proyecto que igual, como igual de peligroso, más peligroso obviamente que el de Donald Trump, aunque uno nunca sabe. ¿Qué va a pasar con el mundo entre esos dos extremos? Yo me comunico con mucha gente en Bélgica, está ahí una teoría que es horrible en Europa en ese momento, que es la teoría del caballo de Troya, donde la gente ve muchos jóvenes entre 20 y 30 años que vienen refugiados de Siria y tienen miedo de que la promesa de ISIS de invadir Europa. Hace un par de semanas la gente se burlaban de eso. La teoría del caballo de Troya es que no es que ya nos invadieron y no lo sabemos, ¿no? Una incertidumbre terrible sobre el futuro. ¿Quién nos puede decir lo que va a pasar en el futuro? En los años 60 era fácil, en el año 2000 eran los Jetsons. Hoy en día no tenemos la menor idea de lo que va a pasar dentro de 10 años. Sabemos que no va a ser Star Wars, pero por algún sitio tenemos tal vez el miedo de que puede parecerse a Mad Max o a World After Tomorrow o unos zombies. Ya estamos hablando de eso, ¿no? Pero sin broma, no hay ningún economista, hasta el que más sabe, que más al día nos puede decir cómo va a estar la economía dentro de 10 años. No hay gente que saben de geopolíticos que pueden predecir cómo va a ser la geopolítica mundial dentro de 10 años. Nadie sabe, están como la gente que pronosticaron la trayectoria del huracán Katrina. No saben. La gente que saben no saben nada y el pueblo lo sabe. La incertidumbre yo creo que también es parte de un denominador común. Desconfianza, desesperación e incertidumbre, yo creo que nuestra situación actualmente. No sabemos lo que va a pasar, sabemos que las cosas están mal, que van empeorando, pero no sabemos después de eso predecir absolutamente nada. Y eso es la conclusión que aparece en ese cuento, ¿no? Eso, en un mar bien grande, frente a un continente casi desconocido, un barco muy pequeño con sus 3 capitanes y sus pasajeros boga a la deriva y sin combustible en algún lugar perdido. Yo creo que si algo está en la calle, en lo que la gente habla todos los días, es la sensación que nosotros andamos
es un barco que está a la deriva, es sin combustible. Entonces, pienso que eso termina mi ponencia e inicia el conversatorio. Yo no sé cómo yo presento ese conversatorio. Le agradezco primero por escuchar. Lo anuncias. Bueno, vamos a hacer una cosa, antes de todo. Aquí vamos a hacer una cosa un poquito más informal. Yo cuando era estudiante a la escuela, yo me sentaba al fondo, al lado de la calentación. Sí, exactamente. Y entonces llega un momento del profesor me regañaba y me mandaba para el frente, ¿no? Yo no los voy a regañar, si se duermen yo los dejo tranquilos para un conversatorio. Yo creo que sería bueno que todo el mundo se levante, haganle esfuerzo. No sean tímidos, usted va a ver un concierto, se trepan a la tarima, se tiran en el público y no se pueden mover de asiento. También es porque creen que le vamos a hacer preguntas. Todo el mundo para el frente por ahí. Como si fuéramos profesores. No, nos vamos a divertir mucho. El profesor Villalón me solicitó que nosotros aportamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque estamos trancados y nosotros queremos hacerlo en forma de un juego. Quisiéramos hacer ese conversatorio en forma de un juego, escaparnos de los discursos que nos limitan, porque entonces viene uno y va a pronunciar la palabra coloniaje, viene otro con la palabra soberanía, y después viene el otro con autosuficiencia, solidaridad, unión. Y entonces al final viene uno que levantar el dedo y dice, pero lo que pasa es que el sistema no permite esto. Y ya, se acabó la discusión. Se acabó la discusión, vamos a tomar cerveza y nos quedamos sin combustible. Así que lo que yo propongo es que lo hagamos de forma divertida para que expresamos lo que pensamos, no lo que los discursos nos dicen lo que tenemos que pensar. La idea es la siguiente, ¿usted ha leído el cuento? ¿Sí? Vamos a escribir la segunda parte del cuento. Nosotros, tengo que buscar un papel ahora mismo. Pues miren, lo que pasa es lo siguiente, la situación es la siguiente. Nosotros somos los pasajeros del barco. Y ese barco, pues, estamos reunidos en el puente del barco. Esto ya no es una sala de conferencia. Ya esto es un gran teatro, eso es el puente del barco. Y nosotros los pasajeros estamos reunidos aquí, en el puente del barco. Los capitanes se quedaron en su cabina y estamos ahí, en ese barco sin combustible. El barco está a la deriva por culpa de esos 3 capitanes. ¿Qué vamos a hacer? Hay desconfianza, desesperación, incertidumbre. Sí, es que estamos ahí, estamos desesperados, el barco está ahí. ¿Qué es lo que usted propone para salvar nuestra vida y salvar el barco? Y yo busco un papel. Es poder coger y organizar todo para un trabajo importante, salvarse. Que si uno no tiene confianza en otro, que si uno no tiene problema, lo importante es lo que está pasando ahora en el instante. El barco se va a hundir y hay 3 personas que quieren salvarse. La mejor forma de salvarse es un grupo, que coger y uno individual y que se ahogue. O sea, lo que propone, básicamente, pues aquí están todos los pasajeros. Tú hablas como pasajero. ¿Qué tú propones? ¿Que escogemos un grupo para salvarse? Que todos trabajen como un grupo, que vayan buscando formas de solucionar problemas, que uno no se quede en un trabajo, que uno busque muchas diversas opciones y que los reparten para buscar la mejor alternativa que pueda usarse. Lo que intenta decir el pasajero, me imagino, no podemos pelear entre nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa que escogemos como decisión, no podemos pelear. ¿Están todos de acuerdo? No podemos pelear porque si no nos vamos a morir de hambre. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? No vamos a pelear.
o vamos a pelear? Rolando, espera un segundito, yo necesito una hoja de papel porque yo tengo que escribir Toma, el aquí cuento, para que después no me invento las cosas y ustedes me ahorcan en el mástil del barco al final. Pero si no vamos a pelear, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo nos ayuda eso? Hay otras voces aquí. Él plantea que resolvemos en grupo. Yo creo que peleando de manera violenta no es la opción, porque la violencia nos lleva a más caos. Yo creo que la opción es, la manera de pelear esta situación es uno educándose y unificándonos, que es lo que quiere decir el compañero, trabajando juntos. Usted dijo algo ahorita, que cuando no hay unidad nos aflojamos, nos volvemos débiles. Ahora, cuando hay unidad nos volvemos más fuertes. Y yo creo que la manera de pelear esto es educándonos y alcanzando esas posiciones con una pasión por el pueblo. Y yo creo que de esa manera se rompe con la desconfianza y con la desesperanza también. Pero es que la unidad, la educación, todo eso son discursos, Patrick. Son los mismos discursos. Exactamente, también. chicos, es que el barco está a la deriva, estamos muriendo de hambre, yo no quiero un libro, yo quiero salvarme. Digamos, como pasajero yo hablo, pero es que estoy aquí, tú me estás hablando de coger un libro cuando nosotros pasamos hambre, un barco que está a la deriva, sin timón, y sin combustible. ¿Qué podemos hacer para salvarnos? Lo que pasa es que la gente no se une, Patrick, y la gente no es solidaria, y por eso pues, entonces no hagamos nada, porque a la gente no le gusta unirse ni trabajar en común. Pero es que no podemos morir de hambre, algo que hay que hacer. Por eso. Es que también, como usted presenta en el cuento, poner las esperanzas siempre en un ente fuera de uno, pues estamos disponiendo de nuestro poder. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es que la gente recuerde que el poder que tiene la gente no reside en el gobierno, no reside en la universidad, reside en la gente. Y un poco nos hemos olvidado, pues, que el gobierno no resuelve, que la alcaldía no me ayuda, o la universidad no hace esto, la administración. Pues, claro, hay que pedirles cuentas, pero siempre hay que recordar que el poder lo tiene la gente. Por lo tanto, si el barco está a la deriva porque los capitanes están sin rumbo, pues, who cares? El poder lo tiene la gente, pues tomemos las riendas del barco. Ok, o sea que los capitanes ya no los queremos ahí para tomar decisiones. No quieren más los capitanes, ¿verdad? Ellos fastidiaron todo. ¿Qué vamos a hacer con los capitanes? Yo quiero rechazar uno de los capitanes. Ok. Yo quiero saber por qué ese que dice que el capitán de Libre Ricolandia, ¿por qué quiere ir hacia el norte? Yo me resisto a ir hacia el norte. Así que yo rechazo, yo no sé si los demás rechazarán otros, pero yo voy a rechazar al de Libre Ricolandia que quiere llevar el barco hacia el norte. Ok, o sea que... pero ¿qué quiere decir rechazar? Están en su cabina, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ese o con los demás? ¿Los tiramos por la borda a los tres? ¿Tomamos las decisiones nosotros? Los tiramos por la borda los tres capitanes. Ya eso no es discurso. Los tres ya no es discurso, vamos a tirar, Ahora están todos de acuerdo. Los capitanes por la borda. Sí. ¿Por qué es el capitán el que sabe? Porque es capitán.
porque nos han vendido el producto. Nosotros como sociedad vivimos como hipnotizados pensando que lo que el capitán nos está vendiendo es lo que es bueno para nosotros. Y la idea me surge después que Pierre habla. Nosotros tenemos que empezar a educarnos y a creer en ese poder nuestro, que nuestra idea es la que es real. Ninguna otra cosa que nos vendan realmente tiene sentido para todos en el barco. Pero lo que nos educamos nos morimos de hambre. Tenemos que generar esa idea ahora. Estamos a la deriva. Ya vamos a tirar los capitales. Pues es un nuevo producto el que tenemos que crear. El nuestro, no el que nos venden. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos tirado los capitanes por la borda. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ¿puedo decir algo? Dale. Okay. Solución. Yo llevo por un promedio de más de 25 años conociendo sobre el sistema. Y es un honor de ver a ustedes jóvenes. A mí me apasiona esto, porque yo soy boricua de verdad. Yo soy un activista. Yo he tenido que pasar por el sistema jurídico por muchas veces, y gracias por aprender jurisprudencia me lo paso por el rolo. La solución es esta. Cuando tú ves los abogados, los políticos, hablando de bonos, hablando de instrumentos negociables, que esto es un concepto que es puramente comercial. A ustedes jóvenes, desde que ustedes nacieron, sus padres los vendieron a ustedes como si fueran esclavos. Ustedes se convirtieron hoy día en lo que se llama un US citizen, que la ciudadanía americana no existe. Si tú miras la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 14 dice: un ciudadano nació en el Estado, es sujeto a jurisdicción. ¿Pero qué vamos a hacer, compañeros? Nos estamos yendo a la deriva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La solución está aquí. ¿No somos los pasajeros del barco? No, nosotros somos la gente. La gente tiene el poder de redimirse. Porque como ellos te están utilizando como colateral, ¿cómo podemos reversar esto para atrás? Número uno, aquí te dice en este dólar, que todo esto no es dólar, esto es un pedazo de papel, esto es una nota. This note is a legal tender for all debt public and private, para cada deuda pública y privada. Cuando tú lees la Constitución y lo que estaba diciendo el profesor aquí sobre la bancarrota del 1930 y la bancarrota del 1933, no hay dinero, esto es una nota. A ustedes lo están utilizando como colateral. ¿Cuál es el nombre suyo, compañero? Yo soy el honorable Chamán El Bey. Ok. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer en el barco? En el barco, la solución del barco, como nosotros somos los verdaderos marinos mercantes, la solución es formalizar, hacer un movimiento de conciencia, regresar para atrás, como estaba hablando el maestro aquí, porque si tú no conoces tu pasado, no vas a conocer tu presente. Y entonces, ¿cómo en vez de ser colateral del sistema, cómo en vez, porque usted es un abogado de bancarrota, cómo crear una bancarrota y utilizar para descargar deudas, no pagar deudas? ¿Y qué vamos a hacer con el barco que está a la deriva? Nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué es lo que usted quiere? No vamos a morir de hambre, porque por cada cosa que tú vayas a pagar, tú no la vas a tener que... Perfecto. Tú no la vas a tener que pagar. Tú vas a tener la habilidad de descargar, y usted Muy conoce bien. de eso. Ok. Patrick, ¿qué tú crees de eso? Descargar deuda. Bueno, de verdad que el barco, y hay que recordar unas cosas que no está en el cuento, es que el dueño del barco está en Ricolandia. Pero ya votamos. Bajo la ley de cabotaje. Sí, pero ya tiramos su capitán al mar, ¿verdad? Y estamos solos en el barco, ya estamos solos en el barco, ya no hay dueño de nada. Puede ser dueño del barco, pero los que se mueren de hambre somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, si nos estamos yendo a la deriva, tenemos hambre, todos estamos molestos, teníamos 3 capitanes, no tenemos rumbo, lo primero que hay que hacer para no morir de hambre es ver cuánta comida nos queda, ver la situación actual, ver cuántos somos, cuántos pedazos de pan hay y cuántos días vamos a durar a la deriva. Cuando veamos cuánta comida nos queda, ahí podemos decidir entre todos si nos queda suficiente comida para llegar a Ricolandia, nos queda suficiente comida para llegar a Libre Ricolandia o para Librelandia. Y pues si no podemos sembrar en el barco, los capitanes tenían las llaves para el pesquero. Si tenemos herramientas para pescar, podemos pescar, pero ¿y si tirando a los capitanes tiramos las cañas de pescar? Tenemos que ver cuál de los 3 destinos está más accesible para nosotros con la comida que nos queda, ya que no la podemos producir de la magia. Así que primero que todo tenemos que ver cuánta comida nos queda, cuánta situación, y después decidir qué es lo mejor para nuestro barco, para no quedarnos muertos. ¿Y quién decide eso? Nosotros mismos. Tenemos que ¿Quiénes somos nosotros? Los tripulantes. ¿Los nuevos capitanes? No, los tripulantes. Los pasajeros. Tenemos que ver, abrir el almacén y entre todos contar cuántas libras de pan nos quedan, cuánto vamos a consumir. Y entre todos pues decir, mira, obviamente no vamos a llegar a Xlandia, así que la razón más posible es XYlandia. Totalmente de acuerdo. Pero realmente que tengamos por 24 horas de víveres o por una semana de víveres o por un mes de víveres, tarde o temprano alguna decisión tenemos que tomar. Y realmente no sabemos exactamente la distancia que nos separa. Estamos hablando de continente casi desconocido entre Ricolandia, Librelandia y Ricolandia. Sé que yo pienso que está muy bien buscar la comida, pero ahí tenemos que tomar una decisión de cuándo se nos va a acabar la comida, ¿qué vamos a hacer? Pescar me parece una muy buena idea, señora. No importa. Bueno, ¿qué tal si nos detenemos? ¿Qué tal si reconocemos que estamos a la deriva? ¿Qué tal si reconocemos la presencia del otro? ¿Qué tal si reconocemos la vida y dentro de esa vida pensar que de alguna manera hay esperanza porque hay movimiento en la barca, ¿verdad? Estamos a la deriva, pero hay movimiento. Estamos a la deriva, pero hay vida. Estamos a la deriva, pero tenemos la oportunidad de pensar y tenemos esperanza. Yo creo que no está mal reconocer que no tenemos idea de lo que vayamos a pensar, como muy bien dijo sobre el posmodernismo, ¿verdad? No tenemos idea. Esta barca posmodernista no tiene idea de lo que somos y hacia dónde vamos, pero eso está mal. Yo creo que reconocer la presencia del otro y esperar en el otro y reconocer su capacidad y habilidad nos va a llevar a una solución, Bueno, yo estoy en completo acuerdo con la doctora Lecomte, que ella dijo que la persona tiene que empoderarse. Cada miembro de la sociedad tiene que empoderarse. Eso es así. Pero, por otro lado, viéndome en el barquito, yo pienso que hay que tener, el que se empodera, tiene que ver quién es el vendedor. Entonces habían 3 capitanes que le estaban vendiendo 3 ideas. Pues las personas tenían que escuchar las 3 ideas, pero entonces tenían que decir, no importa cualquier idea, tenemos que decidirnos, vamos a hacer una asamblea, que cada uno explique y yo compro la idea, yo me empodero comprando la idea del que me está hablando. Y entonces se hace la asamblea, la mayoría tienen que primero decidir que todos tienen o ir a la deriva o arriesgarse.
Entonces tienen que escoger la mayoría a Ricolandia o a Librelandia, lo que sea, y tirarse allá. Hay un plan. Si no nos cae bien allá, entonces nosotros vamos a seguir juntos evolucionando. Pero había que tomar una decisión. Pero ya pasó y no ocurrió y estamos a la deriva. ¿No? Pero para no estar a la deriva, tenían que haber visto los vendedores, analizarlo, escucharlo, Sí. y tener un punto, un deadline, como dicen, dice, este día no tenemos que decidir para un lado o para otro, no podemos seguir así. Pues parece que ¿Entiende? los capitanes no escucharon a los pasajeros. Es lo que no pasó aquí. Es que los pasajeros tienen que empoderarse, como dijo ella, Sí, o sea. y ya- decir, hay que tomar una decisión, pero hay que tomar una decisión de acuerdo a cómo me lo están vendiendo. Y el asunto de nuestra sociedad es que los medios venden muchas cosas y la gente no cuestiona. Y lo que pasa es que ya ahora los capitanes están 10 brazas bajo agua, ahogándose, y ahora no tienen la oportunidad de vendernos su cuento. Pero nos hemos puesto de acuerdo, o esos capitanes que están ahogándose todavía en realidad están mandando en nuestras cabezas. Su fantasma sigue flotando por encima de nuestras cabezas. Eso es lo que nos está pasando. No basta con ahogarlos. Bueno, creo que hasta ahora, hemos hecho un inventario de comida, lo vamos a hacer, a ver cuánto tiempo podemos durar, aprender a pescar, y cuando se nos acaba la comida, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí, aunque el profesor mencionaba de que no nos podemos enfocar en los discursos son poderosos. Y esos capitanes han usado discursos para ponernos a veces un poco a pelear entre nosotras y nosotros mismos, de que aquellos son los vagos, estos viven del mantengo, viven a cuenta mía. Esos discursos los tenemos que abandonar. Tenemos que también redefinir qué es abundancia, porque esa idea que quizás Ricolandia un poco vendió de lo que es abundancia en cuanto a posesiones materiales, etcétera, no es lo que nos va a sostener. Como usted menciona, la comida, la abundancia tiene que ser otras cosas. Yo tengo suficiente para comer, tengo un techo, tengo gente que me quiere y a quien yo quiero. Es otro tipo de abundancia. O sea, lo que usted propone es que los pasajeros estemos todos dispuestos a empezar a hacer sacrificios. Claro. Tenemos aquí- que hacer eso, Claro. tenemos, como pasajeros, Claro. tenemos que prepararnos para hacer sacrificios. ¿Sí? Bueno, yo creo que si no hay combustible, tenemos que buscar hacer remos. Equiparte algunas tablas al barco, tablas de arriba, y empezar a hacer remos. Pero los remos no sirven si no queremos, si no sabemos a qué dirección vamos a llevar el barco. Hacer vela. Vela para movernos. Hay que hacer vela. ¿Cuál? Ok. Yo recuerdo la ponencia y hacer remo con la tabla de arriba y velas, ok, y eso para que el barco empiece a avanzar de nuevo. Una pregunta ahora, digamos, vamos a aguantar todo un tiempo la comida, vamos a aprender a pescar, vamos a poner remos y vamos a poner velas. Ahora, ¿en cuál dirección es que vamos a ir? Ahí estamos equipados, ya no estamos a la deriva, ya tenemos que ir en alguna dirección. ¿Dónde?
Yo creo que si eliminaron Libre Ricolandia y Ricolandia, pero no sé, es porque no se atreven a ir Libre Ricolandia, porque me decepcionaron o es una imaginación, pues mira, si me voy a morir o en Libre Ricolandia me va mal y en la otra también me va mal, pues déjame intentar la tercera, porque no me voy a morir sin intentarlo. De nada vale. O sea, lo que propone es Ir a Libre Ricolandia y ahí enfrentarme con lo que venga, porque si las primeras no me las vendieron bien y ya los capitanes no están aquí, pues tengo mi remo, ya hice el conteo de la comida y de lo que sea, pues déjame arriesgarme y no morir en el mar. O sea, que tú piensas que Ricolandia no se vendió bien, Librelandia no se vendió bien, pero recuerdo que cuando los pasajeros se reunieron con los capitanes, los pasajeros no querían ir a Libre Ricolandia porque entendían que eso era un continente mítico, que Libre Ricolandia era parte de la imaginación del capitán. ¿Existe Libre Ricolandia? ¿Usted cree que existe Libre Ricolandia? Simplemente no te quedas navegando. Ya eres autosuficiente, no tienes tu comida, tan cómodo. ¿Por qué llegar a alguna parte? ¿Por qué tener un destino y no que el viaje sea el destino? Sí, a veces. Lo que él plantea es que está feliz, él está feliz en el barco y que tal vez si sabemos pescar y si podemos navegar, ¿por qué tenemos que ir a nuestra parte, a alguna parte, si nuestro barco puede ser nuestra casa? ¿Usted cree que sí? ¿Que puede ser? Estamos de acuerdo que no importa dónde vamos, que lo importante es que estemos felices y unidos en el barco. Pues la decisión está tomada, no vamos nunca a pelear hacia dónde vamos. Y yo creo que podemos clausurar tal vez la ponencia y vamos a leer la segunda parte del cuento y vamos a tratar, yo voy a hacer mi interpretación. Yo voy a leer la segunda parte del cuento y después yo voy a tratar de interpretar lo que tal vez los discursos no nos permitieron pensar. Estoy expresando lo que ustedes piensan de verdad, pero yo voy a escribir la última. No tenemos que ir a alguna parte en específico. Claro, el cuento habrá que refrasearlo correctamente. Yo voy a leerlo una primera vez y después vamos a tratar de hacer una interpretación. Los pasajeros se reunieron en el puente del barco para saber qué es lo que iban a decidir. Un pasajero planteó que se tenían que unir y no podían pelear, sea lo que sea que pase. Los pasajeros estuvieron de acuerdo con él. Los pasajeros se pusieron de acuerdo en tirar los capitanes por la borda. Un pasajero expresó preocupaciones ya que el dueño del barco es de Ricolandia. Un pasajero planteó que lo que tenemos que hacer primero era hacer el inventario de la comida disponible y de conocer, de tratar de saber dónde estaba el país más accesible. Entre tanto, los pasajeros plantearon aprender a pescar y prepararse para hacer sacrificios. También había que hacer remos con las tablas de arriba y las velas para que el barco pudiera avanzar. Pero todavía los pasajeros no sabían en cuál dirección andar. Luego de varias discusiones, concluyeron que realmente estaban muy felices
en el barquito y que realmente no tenían que ir en una parte, en ningún lado, se podían hacer su vida en el barco. Bueno, vamos a tratar de interpretar eso en un lenguaje ahora, en un discurso político, porque de eso estamos tratando. Ya podemos pronunciar palabras que a veces no nos atrevemos a pronunciar. Bueno, un pasajero propone que se unan y no peleen. Usted sabe la manifestación estudiante que dicen pueblo unido jamás será vencido. Básicamente eso, no es necesario buscar unidad. Los pasajeros plantean tirar los capitanes por la borda. Ustedes son todos unos chorros de revolucionarios anarquistas ahí. Yo tengo 70 revolucionarios. La palabra revolución está en el aire y eso jamás se plantea dentro de una discusión, porque los discursos nos hacen que la palabra revolución da mucho miedo y nadie quiere ser el primero que pronuncie esa palabra. Pues ellos todos se pusieron de acuerdo para hacer la revolución. Yo no soy, fueron ustedes, ¿eh? Yo estaba escuchando y tomando nota. Ustedes son los que quieren hacer revolución. Pero hay un pasajero que tiene miedo porque obviamente el dueño del barco, el Uncle Sam ahí arriba, que es muy poderoso para hacer esa revolución, vamos a tener que contar con él. Pero uno dice, bueno, tal vez no lo necesitamos, tenemos que hacer el inventario de comida. ¿Qué quiere decir eso? Pero vamos a ver los recursos que tenemos. Vamos a ver los recursos que tenemos. ¿Y cuál país más accesible? Planteó él. Bueno, pero claro, están él ahí, pero estamos en el Caribe, está Sudamérica. Vamos a ver qué es lo que hay alrededor nuestro, el inventario de lo que tenemos. Entre tanto, tenemos que aprender a pescar y prepararse para hacer sacrificios. Decir que la revolución parece que no va a ser muy fácil. Tenemos que reaprender a desarrollarnos por nosotros mismos y tratar de ser, si yo entiendo bien la palabra, autosuficientes, ¿no? Vamos a hacer remas con las tablas de arriba y hacer velas. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos a tratar de desarrollarnos como quiera, de echar para adelante, de desarrollar nuestra industria, de reconstruir algo a partir de lo que hay. ¿Y en cuál dirección vamos? Yo creo que él plantea, en la nuestra, ¿no? Vamos a nosotros, no vamos a otra gente, tal vez nunca más depender de nadie. ¿Eso es lo que usted siente realmente? En realidad yo creo un poquito que en el cuento nosotros realmente tendríamos que llegar a alguna parte, es decir, proponernos algo. El quedarse en el barco es el símbolo de no hacer gran cosa. Y yo creo que a alguna parte nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en llegar. Eliminar la finalidad de nuestra vida y el hecho de tener que escoger. Hay que escoger en la vida. Hay que escoger alguna cosa y hay que ir a alguna parte. Naturalmente estamos hablando de metáforas y en la metáfora no se puede tomar todas las soluciones. Yo creo que debemos excluir la solución de quedarnos en el barco, es decir, no hacer nada. Más bien nosotros tenemos que buscar una decisión y ninguna decisión es perfecta. Tal vez puede haber un tranque sobre la interpretación de quedarnos en el barco, porque se puede interpretar que no es hacer nada, pero yo lo que no quiero es destruir el cuento. El cuento es que estamos viajando, estamos y la vida es un viaje. La metáfora es que nosotros estamos colectivamente
tomando unos riesgos. Y el riesgo no puede ser quedarnos en donde estamos. Yo creo que eso lo que destruye es el cuento. No todas las salidas sirven para terminar un cuento, pero en este cuento, en que nosotros lo que estábamos es en un barco, es decir, habíamos tomado una dirección. Lo que pasa es que se pusieron a discutir los capitanes, pero nosotros habíamos tomado una decisión en nuestra vida, pues tenemos que seguir con la metáfora de que queremos llegar a alguna parte. Y yo creo que eso es también el sentido de la civilización. ¿Qué piensan? ¿Quieren ir a alguna parte? Bueno, esas son las que propone el cuento. Y yo, por ejemplo, dije, vamos a rechazar una. Quizá luego se puede rechazar otra y entonces nos queda una. Es decir, hay que tomar una decisión y no decir, bueno, ahí están las 3 decisiones, hay una cuarta y es quedarnos acá. Yo no sé. La metáfora se complica. Tenemos que llegar en alguna parte o estamos bien donde estamos. ¿Me permites un segundito? Porque tú hiciste una muy buena descripción del modernismo. Yo lo que voy a hacer es sintetizarla. El modernismo es esto. Después, el posmodernismo es esto. Estamos aburridos de la razón. La razón no nos está llevando a ninguna parte. Tenemos la ciencia, tenemos el progreso, tenemos la técnica y seguimos siendo infelices. En esto es lo que piensa el posmodernismo y es el lado bueno del posmodernismo. Una rebelión contra una cierta concepción fatula del racionalismo. Nuestra civilización nos ha llevado a una gran estatura. Tenemos rascacielos, vamos a la luna, hemos llegado, somos felices. Ha llegado a alguna parte, hemos llegado con el barquito nuestro de la vida a alguna parte. Eso es lo que propone el posmodernismo. Estamos rebelándonos contra una cierta concepción de la razón. Será contra toda concepción de la razón y nos volveremos salvajes. Ya matamos a los 3, pero nos volveremos salvajes o vamos a tener un nuevo concepto de lo que queremos hacer con la razón. Muchas gracias. Cuando escribí el cuento, obviamente al primer grado el cuento está relacionado con nuestra política partidista, la fórmula de estatus, pero yo creo que tal vez cuando vamos al barquito podremos hablar de una cosa un poquito más filosófica, en la cual entró profesor Villalón. Ricolandia lo veo como esa visión de progreso, buscando los bienes materiales, el avance material, que realmente sabemos que no se pudo cumplir esa expectativa. Librelandia, de un cierto modo, es buscar nuestra identidad a costa, tal vez, de los bienes materiales. El Libre Ricolandia, por lo menos en el cuento, es como una utopía que está intentando de armar las dos cosas. Y esa es la decisión que, como pueblo, como individuo, a veces tenemos que escoger. Yo no sé si podemos tomar una decisión colectiva ahí, con el barco. ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde quieren llegar? Yo opino que, así como en los años 1200 atrás,
la Iglesia Católica en ese tiempo tenía el poder y ellos decían que solamente un santo podía leer la Biblia. Y entonces la gente se volvía ignorante ante lo que decía la Biblia, que era lo que ordenaba, o sea, era lo que decía cómo se iban a hacer las cosas. Como la gente no leía la Biblia, no tenían conocimiento qué era lo que decía, el que estaba allá arriba, que se hacía llamar santo, sabía lo que decía, así que manipulaba lo que realmente decía para controlar a las personas. Yo entiendo que eso es lo que está pasando en estos tiempos, que el entretenimiento, la media, todas esas cosas nos están volviendo ignorantes hasta cierto grado. Y por eso es que tenemos que educarnos y no tenerle miedo al cambio, porque eso es lo que nos pasa, nos da miedo el cambio. Por eso es que ahora mismo, hablando de la realidad aquí en Puerto Rico, solamente miran dos partidos, miran dos lados, pero no miran el otro y lo miran con miedo. Por eso es que en un tiempo, cuando hubo una confederación hace años atrás, en la cual países latinoamericanos se volvieron independientes, Puerto Rico fue el único que no se volvió independiente. Y ahí es donde entra el sacrificio. Las personas piensan en ser libres y piensan en irnos a recoger café. Por eso es que el gobierno mantiene a tantas personas, porque al mantener personas las están volviendo ignorantes. Las personas dicen, ¿para qué me voy a ir a trabajar si recibiendo las ayudas, verdad? Y hay ciertas personas que sí la necesitan, pero hay otras que se están quedando en el comfort zone. Y quedarse en el comfort zone no es bueno, porque está bien que tú estés bien, pero tú puedes estar mejor. Y eso es lo que pasa, que las personas no buscan estar mejor. Entonces los que están arriba están controlándonos con esas cosas. Entonces es tiempo, yo entiendo, que sí debe haber cierta rebelión, sí debe haber cierta revolución hacia algo mejor. Pero hay que movernos, hay que sacrificar y no podemos tener miedo al cambio, porque el cambio nos va a llevar a algo mejor. Lo que hemos tenido hasta ahora, ¿te ha llevado a eso mejor o te ha dejado igual que antes? Si puedes ir a algo mejor tomando otra decisión, tómala. ¿Por qué tienes miedo? Muy bien. Pero yo pienso, no sé lo que va a decir con todo eso, porque eso se habló, ¿no? En la segunda parte del cuerpo, que tenemos que estar dispuestos a trabajar y a hacer sacrificio. Yo no sé si quedarse en el barco quiere decir no ir a ningún lado. Es simplemente de hacer del lugar donde estamos un lugar mejor, independientemente de dónde llegamos. Si vamos hacia una mejora en bienes materiales, una mejora en los valores, una mejora en todo. Yo pienso que a veces estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro y que no sabemos aprovechar y que no sabemos explotar. Y entonces, pues yo creo que lo que él plantea en no buscar un lugar particular no quiere decir estancamiento. Yo pienso que plantea buscar dentro de nuestros recursos y de nosotros mismos la clave para avanzar. ¿Lo interpreto bien o lo interpreto mal? No es cuestión de no ir por ningún lado. El dilema de las películas donde la gente termina en una isla desierta durante las primeras semanas, su vida es un infierno porque están planificando todo para que lo puedan rescatar. Y en un momento dado dice, pues nadie nos va a rescatar ahí, vamos a hacer un paraíso de nuestra isla. Y yo no sé, a mí me parecía muy seduciente cuando él dijo, bueno, no es que no tenemos que ir a ningún lado, es que no tenemos necesariamente que llegar a alguna parte, vamos a tratar de llevarnos bien, vamos a jugar dominó en el barco, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer teatro, vamos a pescar. Y en un momento dado, pues sí, según la circunstancia, como dijo, yo no recuerdo que no lo dice, vamos a ver dónde podemos ir. Yo no sé, a mí me encantó la idea de que hagamos nuestro barco un paraíso y todo el mundo lo vea. Yo no quiero ganar. Voy a aceptar que digamos una cosa, pero por ejemplo me gustaría pensar
si aquello que tú dijiste de que Libre Ricolandia no existe, o si nosotros podemos pensar que a través de la humanidad ha habido una cosa que tú nombraste y que se llama utopía, la utopía. Entonces yo quiero hacerles una pequeña referencia histórica mía. Yo fui alumno de un profesor marxista que se fue de la Alemania comunista a la Alemania occidental para poder hablar mejor. Se llamaba Ernst Bloch y escribió un libro sobre el principio esperanza. Es decir, la humanidad tiene que tener una esperanza. Esa esperanza fue simbolizada también con una metáfora de que había una isla en donde todo era bueno, nada más se trabajaba 4 horas, las otras 4 horas se podían dedicar, y esa la hizo un santo llamado Tomás Moro, utopía. La utopía es pensada por muchos de los que combaten el posmodernismo como una posible solución. Es decir, nosotros podemos inventar una cosa que todavía no existe. Y entonces no pensemos en el barco si nos quedamos en el barco, que por otra parte me parece abandonar el resto de la humanidad, porque no existe solamente un barco. Nosotros tenemos que trabajar por la humanidad y nosotros debemos trabajar porque todo el mundo tenga una oportunidad, y entonces tenemos que pensar que un futuro mejor es posible. Y precisamente un profesor que va a hablar en otras circunstancias aquí, en las conferencias del año pasado, defendió en la Escuela de Derecho la necesidad de tener un poco de utopía en la vida. Pensar que las cosas pueden cambiar y que nosotros podemos ser los agentes de ese cambio. Bien, bueno, no sé, yo les agradezco mucho. Yo creo que la participación fue bastante placentera y todavía seguimos de acuerdo a tirar los capitanes por la borda, ¿verdad que sí? Que pasen buenas noches a todos. Muchas gracias.